Yo soy Daniel, y lo peor que hice en mi vida no fue mentirle a alguien, fue mentirme a mí mismo durante años. Siempre creí tener el control, saber manejar las apariencias, esconder mis errores detrás de una sonrisa y un trabajo que me daba respeto. Pero esa noche, esa maldita noche, la cámara seguía grabando cuando yo ya había bajado la guardia, y todo lo que nunca quise que saliera a la luz, salió de mi propia boca. A veces pienso que fue un castigo merecido, otras veces que fue la única forma de salvarme de mí mismo. Esa noche empezó como cualquier otra. Estábamos en el estudio revisando material para una campaña. Yo era el tipo al que todos escuchaban, el que sabía usar las palabras justas para vender una historia. Pero cuando apagué las luces y me quedé solo, sentí el peso de algo que venía arrastrando hacía meses. La cámara de seguridad, la que usábamos para grabar ensayos, seguía encendida. Yo no lo sabía, y empecé a hablar solo, a decir cosas que jamás había dicho en voz alta. No por valentía, sino por cansancio. Porque llega un punto en el que uno ya no puede seguir fingiendo. Todo empezó por una mentira pequeña, un favor que pedí para cubrir un error, un dinero que no era mío y que iba a devolver. Pero cuando te das cuenta, la mentira se convierte en la base de todo lo que eres. Me convencí de que lo hacía por necesidad, por presión, por el bien del proyecto. En realidad, lo hacía porque no quería parecer débil. Me gustaba la sensación de poder. Me gustaba creer que podía manipular el resultado de las cosas. Lo peor es que funcionaba, hasta que dejé una huella, una pista que no debía existir. Esa confesión frente a la cámara. Recuerdo cada palabra. Dije que me arrepentía, pero ni siquiera lo sentía. Sonaba como un tipo intentando justificar lo injustificable. Lo peor fue cuando mencioné su nombre, Clara. Ella no tenía nada que ver con eso, pero yo la arrastré conmigo. Era la única persona que aún creía en mí, y la usé para limpiar mi imagen. Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba tratando de confesar, sino de construir una versión de mí que pudiera soportar. Pero las cámaras no entienden de intenciones. Solo graban la verdad cruda, la que ni tú puedes ver sin asco. Cuando al día siguiente el video apareció en el servidor del equipo, mi vida cambió en minutos. Nadie me llamó. Nadie me preguntó nada. Solo silencio. Esa clase de silencio que te deja claro que ya no hay vuelta atrás. Intenté borrar el archivo, pero ya era tarde. Había sido compartido, descargado, analizado. Todos lo vieron. Todos escucharon cómo me describía a mí mismo como un fraude. A veces pienso que no fue un error técnico, sino algo más, que alguien allá arriba decidió que ya era hora de ponerme frente a mi propio reflejo. Esa noche, cuando regresé a casa, encendí la televisión sin mirar nada. Tenía la sensación de estar viendo mi vida desde afuera. Me vi en esa grabación, vi la forma en que hablaba, en que justificaba, en que temblaba mientras me engañaba. Era como mirar a un extraño ocupando mi cuerpo, y por primera vez sentí miedo, no de que me descubrieran, sino de lo que yo era capaz de hacer para evitar ser descubierto. Desde entonces no puedo dormir bien. Cada sonido me recuerda el clic de la cámara encendiéndose. Cada reflejo en el espejo parece tener mi voz, repitiendo esa confesión una y otra vez. No sé si fue un accidente o una señal. Solo sé que desde ese día ya no soy el mismo hombre que entró a esa oficina creyendo que podía controlarlo todo. Pero lo que descubrí después no fue solo que alguien había visto el video. Fue algo mucho más oscuro, algo que nunca pensé que alguien se atrevería a hacer conmigo. Escribe karma si crees que todo se paga. Lo primero que entendí fue que el video no se había quedado dentro del equipo. Alguien lo descargó y lo guardó. No fue un accidente, no fue, oh, el sistema lo autoguardó. No. Alguien vio una oportunidad en mi error y la tomó. Me di cuenta cuando recibí un correo sin remitente claro, un mensaje frío, corto, directo, con una sola frase: ya sé quién eres de verdad. No decía más. No había insultos, no había amenazas claras. Solo esa frase. Y eso fue suficiente para que toda la fachada que había construido durante años se viniera abajo dentro de mi cabeza. Porque ya no era solo la vergüenza de que mis compañeros me vieran débil, era saber que alguien podía usarlo contra mí cuando quisiera.
Lo peor fue que me puse a revisar quién había tenido acceso al servidor esa mañana, y el registro mostraba algo que no quería ver. La descarga no había sido de alguien externo, había sido desde dentro. O sea, no era un hacker, no era un error del sistema, no era un fallo técnico. Era alguien que me conocía, que conocía mi puesto, que sabía lo que ese video significaba para mí. Y eso lo hacía peor, porque cuando la traición viene de fuera, la soportas. Pero cuando viene de alguien que comparte tu mismo pasillo, tu misma sala de reuniones, tu mismo café, ahí duele. Ahí te das cuenta de que todo el tiempo estuviste trabajando al lado de alguien que estaba esperando tu tropiezo para apretar play. Empecé a revisar mentalmente a todos. ¿A quién había dejado de lado? ¿A quién había superado para un ascenso? ¿A quién había corregido en público? Empecé a pensar en Clara también, aunque ella no tenía nada que ver, pero la mencioné en la confesión y eso la dejó expuesta. Y ahí fue donde me pegó la culpa de verdad. Porque si me hundía yo, ok, era mi culpa. Pero si arrastraba a alguien inocente, alguien que solo confió en mí y a quien usé como escudo, entonces ya no era un tipo que cometió un error, era alguien peligroso. Esa palabra se me quedó dando vueltas. Peligroso. No por violencia, no por maldad, sino porque mi mentira tenía nombre y tenía testigos. Y esa persona del correo lo sabía. Yo pude haber esperado a ver qué hacía esa persona, pero no pude. El miedo te vuelve impulsivo. Así que hice lo peor que se puede hacer cuando alguien tiene algo tuyo. Le escribí primero. Le dije que no entendía el mensaje, que seguramente era un archivo equivocado, que si podía decirme quién era. Esa fue mi manera de decirle, sí, estoy asustado. Y cuando alguien que te quiere controlar ve miedo, aprieta más. A la tarde recibí otro mensaje, esta vez con una captura de pantalla del video. En pausa, justo en el momento en que yo decía que había usado el nombre de Clara para justificar mis movimientos en la empresa. No había gritos, no había amenazas, solo otra frase. Esto no debería salir, ¿verdad? Ahí entendí que no era una persona curiosa. Era alguien que quería algo de mí. Lo que hice después no fue valiente, fue desesperado. Fui con el encargado de sistemas y le dije que había habido una filtración, que alguien estaba entrando al servidor. Le pedí que rastreara la IP, que bloqueara accesos, que me dijera quién podía haber descargado el archivo. Pero no podía decirle que era un video mío confesando cosas turbias. Así que tuve que inventar otra historia. Y mientras más historias inventas, más te enredas. Porque ahora ya no era solo el video, ahora era el hecho de que yo estaba moviendo cosas internas sin autorización. Parecía que yo quería tapar algo, y era verdad. Quería tapar algo, pero en el mundo real cuando te ven tapando algo, no quieren saber qué tapaste, quieren ver si hay más, y había más. Lo que casi nadie supo es que en esa confesión dije otra cosa que me dejaba todavía más expuesto. Admití que había manipulado reportes para quedar bien. No robé millones, no hundí una empresa, pero sí hice que otros quedaran como menos eficientes para que mi área brillara. Y eso, dicho en cámara, con fecha y hora, era suficiente para que me despidieran, para demandarme o mínimo, para destruir mi reputación profesional. Esa persona lo sabía, o lo iba a saber cuando viera el video completo, y yo no tenía forma de asegurarme de que no lo vio. Ese día sentí algo que nunca había sentido. No miedo a perder el trabajo, miedo a que se supiera quién era en realidad, porque siempre creí que podía vivir de fachada, y de pronto alguien tenía la versión sin máscara. Lo verdaderamente raro pasó al día siguiente. Nadie me confrontó, nadie me llamó a dirección, nadie me pidió explicaciones, todo estaba normal. Y eso fue lo que más me inquietó, porque cuando alguien tiene algo en tu contra y no lo usa de inmediato, es porque lo está guardando para el momento en que más te duela. Para cuando estés por subir, por firmar algo, por anunciar algo, por felicitar a alguien, ahí sacan el video, ahí lo rompen todo, y yo no sabía cuándo iba a ser. Caminaba por la oficina como quien lleva una bomba en el bolsillo, saludaba y sonreía, pero por dentro estaba pensando, ¿fuiste tú? ¿O fuiste tú? ¿O tú? Esa clase de paranoia te cambia el carácter, te distancia de la gente, te vuelve seco. Y así fue como empecé a convertirme en la versión más desconfiada de mí mismo.
Pero lo que nunca imaginé fue descubrir que la persona que guardó el video no lo hizo solo para hacerme daño. Tenía un motivo mucho más retorcido. Y cuando lo supe, entendí que yo no era la única mentira en esa oficina. Lo supe un lunes. Siempre es un lunes cuando todo se viene abajo, ¿no? Llegué temprano, intentando actuar normal, fingiendo que dormía bien, que comía bien, que no me importaba ese maldito video. Pero en cuanto abrí el correo, vi algo que me congeló. Un archivo adjunto con mi nombre, pero no enviado a mí, sino a toda la junta directiva. El mensaje estaba en borradores. No había sido enviado, pero estaba listo, con asunto, texto y el archivo adjunto, la grabación. Y el remitente era Clara. Clara, mi única aliada. La persona a la que había mencionado sin pensar, y que ahora aparecía como si fuera la que planeaba exponerme. En ese momento me quedé paralizado. No sabía si odiarla, si protegerla, o si empezar a asumir que yo mismo había creado el monstruo que me iba a destruir. Intenté no perder la cabeza. Podía ser un montaje, alguien intentando hacer parecer que ella lo enviaría. Pero las fechas coincidían con la hora en que ella entró al sistema para revisar material. Y cuando la enfrenté mentalmente, porque no me atrevía a hacerlo en persona, todo empezó a encajar. Ella había sido demasiado fría desde que el rumor del video empezó a circular. No me preguntó nada, no me defendió, no me evitó, solo actuaba como si nada pasara. Y eso era lo más raro, porque cuando alguien te quiere, al menos se nota el miedo de perderte. Pero ella parecía esperar, esperar a ver si yo reaccionaba, como si tuviera una carta guardada y quisiera ver cuánto aguantaba antes de mostrarla. Esa noche revisé las cámaras del edificio, las de verdad, las de seguridad. No tenía autorización, pero en ese punto ya nada me importaba. Y ahí la vi, Clara, sola en la sala de edición, abriendo los archivos, copiando algo en una memoria USB, mirando la pantalla fija. Y justo antes de cerrar la tapa de su laptop, se queda quieta. No mueve las manos, no parpadea. Solo respira hondo, se cubre la cara con las manos y se queda así por casi un minuto. Eso fue lo que me destruyó. No porque la viera, haciendo algo malo, sino porque entendí que no lo hacía por venganza ni por dinero. Lo hacía porque tenía miedo. Miedo de mí, miedo de lo que había visto en esa confesión. Y ahí entendí algo más brutal que cualquier traición. A veces, quien te destruye lo hace para salvarse. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que dijimos, en todo lo que callamos, en cómo la presión del trabajo, las apariencias, los premios, nos habían vuelto peores personas. Yo era el ejemplo perfecto de eso. Un tipo que prefería cargar con culpa antes que pedir perdón. Y lo peor es que cuando lo vi desde afuera, cuando la vi a ella llorando frente a esa pantalla, entendí que el daño ya estaba hecho, mucho antes del video. No fue la cámara la que me expuso. Fui yo, con cada mentira pequeña, con cada favor forzado, con cada palabra usada para tapar un agujero. La cámara solo encendió la luz. Yo ya estaba podrido. Pasé toda la semana intentando actuar como si nada pasara. Me decía a mí mismo, si no hablas del video, si no mencionas nada, tal vez se olvide. Pero no se olvida algo así. Se siente, se huele, está en el aire. La gente lo percibe aunque no sepa qué es. Todos empezaron a tratarme distinto. Nadie decía nada, pero las miradas eran otras. Algunos se volvían amables de más, otros distantes. Pero todos sabían que había algo roto en mí. Y lo peor fue notar que Clara ya no evitaba mi mirada. Me la sostenía, firme, como si ya no me tuviera miedo, o como si ya hubiera decidido algo. Y esa calma en alguien que sabe demasiado es lo que más asusta. Fue el viernes cuando recibí la llamada que lo confirmó todo. No de ella, de alguien del área legal. Me pidieron que pasara por una reunión de carácter urgente, con dirección. No me dijeron por qué, pero lo supe. Sentí que el aire se hizo más pesado, que las paredes se cerraban. Caminé hasta esa sala con el corazón queriendo salirse. Al abrir la puerta, ahí estaban todos. Dirección, recursos humanos, y Clara, sentada, con la memoria,
USB sobre la mesa. La miré, esperando cualquier señal de que eso era un malentendido, pero no dijo nada. Solo me miró con esos ojos cansados que alguna vez confiaron en mí. Nadie me gritó, nadie me acusó, solo me mostraron el video, otra vez. Mi voz, mi cara, mi verdad. Y ahí, frente a todos, entendí que la cámara no fue el problema. El verdadero error fue haber creído que mis actos no dejarían eco, que podía manipular, justificar, esconder. Pero la culpa siempre encuentra una forma de hacerse visible. Y la mía tenía sonido, tenía imagen, tenía fecha. Esa reunión no terminó con un despido. No todavía. Terminó con una frase que me dejó helado. Queremos que expliques qué más no dijiste en ese video. Escribe culpa si alguna vez has cargado con algo que temías que saliera a la luz. ¿Deseas que continúe con la parte 4? No recuerdo haber sentido tanta vergüenza en mi vida, ni cuando me descubrieron, ni cuando mentí. Lo que me destruyó fue esa frase. ¿Qué más no dijiste en ese video? Como si el problema no fuera lo que confesé, sino lo que todavía ocultaba. Porque la verdad era que sí había más. Y mientras todos esperaban una respuesta, yo me quedé mudo. Me temblaban las manos. Sentía que el suelo se movía. Todos me miraban, menos Clara. Ella solo miraba la mesa, con la memoria USB frente a ella, como si quisiera desaparecer. Y yo entendí que ese silencio también era una respuesta, que todos ya sabían, aunque nadie pudiera probarlo. La reunión fue corta. Me dijeron que me tomaría unos días por recomendación del área de bienestar, lo que en otras palabras significaba que estaba suspendido mientras revisaban todo. Nadie me acompañó a la salida. Caminé solo hasta el estacionamiento, con la sensación de que el aire era distinto, como si todo el edificio me rechazara. En el carro, me miré al espejo, y me vi como un tipo derrotado, pero no por lo que había hecho, sino por lo que había permitido que pasara. Había perdido algo más que el trabajo. Perdí la versión de mí que todavía creía tener arreglo. Esa noche, por primera vez, abrí el video completo. Lo había evitado. Solo recordaba fragmentos, pero necesitaba verlo entero, saber qué tan bajo había caído. Puse play y me vi ahí, en el estudio vacío, hablando como si nadie me escuchara. Lo que no recordaba era que después de mencionar a Clara, seguí hablando. Dije cosas que no sabía que había dicho. Dije que ella me había ayudado a cambiar cifras, que ella sabía de todo, que no podía hacer nada sin mí. Mentiras, puras mentiras. Y no por maldad, sino por miedo. En ese momento de confesión, yo solo quería aliviarme, repartir la culpa para no sentirme tan solo. Pero lo que hice fue arrastrarla conmigo. Le di a esa cámara una historia que no era cierta, y esa mentira fue la que más daño causó. En ese instante supe por qué ella guardó el video. No fue para destruirme, fue para protegerse, para demostrar que todo lo que yo dije fue parte de una catarsis, no de la realidad, para que si algún día alguien la señalaba, pudiera decir, mírenlo, él lo inventó todo. Y la entendí. Entendí su miedo, su frialdad, su distancia. Yo la convertí en mi coartada, y nadie quiere ser la coartada de un mentiroso. Por eso me dolió más ver que ella no me odiaba. Solo me había borrado. Y eso es 1000 veces peor que el odio. Pasé 3 días encerrado en mi departamento. No comí, no dormí. Revisaba los correos, las llamadas, los mensajes. Todo en silencio. Nadie decía su nombre, nadie decía el mío. Como si ambos hubiéramos dejado de existir. Fue en ese silencio donde entendí lo que significaba perder la voz. No la voz literal, sino esa capacidad de decir, esto soy yo. Porque cuando todos saben algo sobre ti, ya no tienes control sobre tu historia. Se convierte en una narrativa ajena, y eso me mataba. Quise escribirle, disculparme, explicarle. Pero ¿cómo le explicas a alguien que la traicionaste para sentirte menos culpable? El 4.º día recibí una carta. No un correo, no un mensaje, una carta real, con su letra. Era corta, apenas unas líneas. Yo también grabé algo, pero no para exponer, sino para recordar que no todo fue mentira. Dentro había una memoria. Dudé en abrirla, pero lo hice.
Era un video. Ella, en el mismo estudio, después de que yo me fui aquella noche, sentada en la misma silla, mirando a la misma cámara. No lloraba, no se defendía. Solo dijo, si algún día ves esto, espero que te acuerdes de quién eras antes de todo esto. Y apagó la cámara. Esa frase me quebró, porque me recordó algo que había olvidado, que alguna vez fui alguien decente, que antes de las mentiras, antes de la ambición, antes del miedo, había un tipo que solo quería ser respetado. No admirado, no temido, solo respetado. Y en ese intento desesperado por conseguirlo, me convertí justo en lo contrario. A la mañana siguiente decidí regresar a la oficina, aunque no debía. No por orgullo, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. No podía dejar que mi historia terminara en manos de alguien más. Entré sin que nadie me viera y fui directo al estudio. Todo estaba igual. La silla, la luz, la cámara. Me senté, respiré, y por primera vez hablé sin esconderme. No para confesar, sino para decir la verdad. No la del video, la mía. Dije que mentí. Dije que usé a alguien inocente. Dije que tuve miedo de perder un puesto que no merecía. Y que si estaban viendo eso, era porque ya no quería fingir. Dejé grabando unos segundos más y me fui. No sabía si alguien lo vería, ni si importaría. Pero por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin sentir culpa. Aunque algo dentro de mí seguía diciéndome que esto no había terminado. Y tenía razón, porque al día siguiente, alguien subió ambos videos al servidor, y esta vez, todos los vieron. No hay sonido más humillante que el silencio después de que todos han visto tu verdad, porque no hay nada que decir. No hay defensa que suene sincera, ni disculpa que parezca suficiente. Cuando entré a la oficina esa mañana, el ambiente era distinto. Nadie hablaba fuerte. Nadie me miraba a los ojos. Todos sabían. Ya no había rumores, ya no había sospechas. Ahora era real. El hombre que creía poder manipularlo todo había quedado desnudo frente a sus propios empleados. Y lo peor es que el video, con mi confesión, y el de Clara se habían publicado juntos, como si fuera una especie de documental. Uno en el que yo era el villano y ella, la única voz cuerda en medio del desastre. No supe quién los subió, pero en el fondo ya no importaba. El daño estaba hecho, y por primera vez sentí que no tenía a dónde huir. Lo más cruel fue que la gente no me atacó. Nadie me gritó, nadie me señaló. Solo me observaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que se tiene hacia un accidente. Como cuando pasas por un choque y no puedes dejar de mirar, aunque no quieras verlo. Yo era ese choque. Una lección ambulante de lo que pasa cuando confundes éxito con respeto. Esa diferencia la entendí demasiado tarde, porque respeto no se gana con miedo, ni con manipulación. Y yo había usado ambas como herramientas de supervivencia. Ahora ya no sobrevivía, solo existía. Me llamaron a una última reunión. Esta vez no había formalidades. Solo estaba el director, 2 personas de recursos humanos y Clara. No había cámaras. No había grabaciones. Solo la realidad frente a frente. El director habló poco. Dijo que, por la gravedad de lo ocurrido, mi contrato terminaba de inmediato, que no habría acciones legales si yo aceptaba firmar una renuncia voluntaria, y que la empresa no haría declaraciones públicas sobre el asunto por respeto a la privacidad de los involucrados. Lo escuché todo sin interrumpir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ya no tenía nada que agregar. Había pasado tanto tiempo construyendo una versión de mí que al final ya no quedaba nada real que defender. Cuando me pidieron que entregara mi tarjeta y mis llaves, miré a Clara por última vez. No había odio en su cara, solo tristeza. Esa tristeza tranquila de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Intenté decir algo, pero no me salió la voz. Ella asintió levemente, como si dijera, ya está. Y sí, ya estaba. Firmé los papeles, salí sin mirar atrás, y al cruzar la puerta, sentí que dejaba parte de mi vida, pegada en esas paredes. No el trabajo, no el cargo, sino la versión de mí que creyó que podía controlar las consecuencias de sus actos. Esa tarde caminé por la ciudad sin rumbo.
Me sentía invisible, y por primera vez, eso me gustó. No tener que sostener ninguna máscara, no fingir que estaba bien, no mentir. Me senté en un parque y pensé en todo lo que pasó, en cómo algo tan simple como una cámara encendida había cambiado por completo mi destino. Pero luego entendí que la cámara no fue la causa. Fue el espejo. Mostró lo que ya era, no lo que me convirtió. Me dio miedo pensar cuántas personas viven así, con verdades a punto de grabarse solas, con culpas que solo necesitan un micrófono abierto para salir. Pasaron días, y el escándalo se apagó. En las redes, el video fue retirado. La empresa lo reportó como contenido interno filtrado. Pero la historia ya estaba afuera. No en Internet, sino en las personas, en las miradas, en los murmullos. Nadie olvida algo así. Y aunque intenté seguir, con mi vida, cada vez que alguien me reconocía en la calle o me miraba 2 segundos de más, sentía que lo sabía, que había visto el video, que escuchó mi voz diciendo, yo mentí. Y lo peor de todo era que esa frase me seguía persiguiendo en la cabeza, incluso cuando estaba solo. Hasta que una noche recibí un mensaje de un número desconocido. No decía mucho. Solo, ahora que lo dijiste todo, ¿cómo piensas vivir contigo? Era una pregunta sencilla, pero fue como si me abrieran el pecho. ¿Por qué no? Tenía respuesta. Había contado mi verdad, pero no sabía cómo vivir después de hacerlo. Me había liberado del secreto, pero no del peso. Y eso es algo que nadie te dice, que la verdad no siempre alivia, a veces solo cambia el tipo de dolor. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que no planeaba. Volví a encender la cámara. No la del estudio, no la de seguridad, una mía. Puse el teléfono frente a mí, lo miré por unos segundos y respiré. No para confesar, no para justificar, sino para dejar constancia de que todavía estaba aquí. Dije mi nombre, dije lo que hice, dije que ya no buscaba limpiar mi imagen. Solo quería que, si alguien encontraba ese video algún día, supiera que al menos lo intenté. Que intenté ser mejor después de destruirlo todo. Y justo cuando terminé de grabar, vi que había una notificación en el teléfono. Un correo nuevo. Del mismo remitente anónimo de meses atrás. Solo decía, no eras el único que estaba siendo grabado. Escribe castigo si crees que la vida siempre encuentra la forma de hacerte pagar. Leí ese correo una y otra vez. No tenía adjuntos, no tenía amenazas. Solo esa frase. No eras el único que estaba siendo grabado. No supe si sentir alivio o miedo, porque si había más grabaciones, significaba que alguien más tenía algo que perder, o que alguien había estado moviendo los hilos desde mucho antes de que yo siquiera abriera la boca. Lo primero que hice fue revisar los correos antiguos, los respaldos, los discos duros, todo. Buscaba un patrón, un nombre, cualquier pista que me dijera quién estaba detrás de todo esto. Pero no había nada. Cuentas falsas, IPs cambiadas, mensajes borrados. Y en medio de esa oscuridad digital, empecé a sospechar de todos. Incluso de Clara otra vez. Porque aunque me doliera admitirlo, ella seguía siendo la única que sabía exactamente lo que había pasado aquella noche en el estudio. Durante días no dormí. Vivía con la sensación de que me observaban, de que cada pantalla tenía un ojo detrás. Empecé a notar cosas. Una sombra que pasaba frente a mi ventana, una llamada que se cortaba cuando contestaba, correos con asuntos vacíos. Tal vez era paranoia o tal vez no, pero cuando pierdes la confianza en ti mismo, todo te parece posible. Y esa era mi nueva realidad, desconfiar de todos, incluso del reflejo en el espejo. Cada vez que veía mi cara, recordaba esa grabación, esa confesión que, sin saberlo, me convirtió en protagonista de algo más grande. Un experimento, un juego, una trampa. No lo sé, pero no era solo una coincidencia. Hasta que un día, revisando las carpetas antiguas del proyecto, encontré un video oculto, sin título, sin fecha, sin metadatos. Lo abrí con cuidado, temiendo lo peor, y ahí estaba Clara, pero no como en su video. Esta vez no hablaba conmigo, hablaba con alguien más. No se veía la otra persona, pero se escuchaba su voz. Una voz que conocía demasiado bien, la del director.
Lo que decían no era sobre mí, era sobre el proyecto, sobre cómo necesitaban una historia real que mostrara el costo de la mentira. En los medios, una campaña sobre ética y verdad. Y ahí entendí todo. El video no fue un accidente, nunca lo fue. La cámara no quedó grabando, alguien la dejó grabando, porque yo era la historia, yo era el ejemplo. Sentí que me faltaba el aire. Todo ese tiempo creyendo que había sido mi error, cuando en realidad había sido parte de un guión que otros escribieron. Me usaron, me estudiaron, me empujaron hasta quebrarme para tener la pieza que necesitaban. La confesión real de un hombre que se creía intocable. Clara lo sabía. Tal vez no desde el principio, pero lo supo. Y por eso grabó su parte. Por eso me evitó. Por eso lloró frente a la cámara. No por culpa, sino porque también era parte del juego. Todos éramos piezas. Y alguien arriba, alguien con poder, estaba mirando cómo caíamos uno a uno. Esa revelación me descompuso. No por lo que me hicieron, sino porque por primera vez entendí que no era tan especial como creía. Ni tan inteligente, ni tan fuerte. Solo otro nombre en un archivo, otra historia que alguien podía reproducir para enseñar una lección moral. Irónico, ¿no? Yo, que había usado las emociones ajenas para vender una narrativa, terminé siendo el personaje principal de una historia sobre engaño. Una historia que, sin saberlo, estaba diseñada para destruirme desde el principio. Intenté contactar a Clara. No respondió. Fui hasta su casa. No abrió. Pregunté en la empresa. Me dijeron que había renunciado, que se fue sin dejar dirección. Todo limpio, como si nunca hubiera existido. Pero una semana después recibí un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. No era contra ti, era contra ellos, pero tú hablaste primero. No supe si sentir alivio o rabia, porque si lo que decía era verdad, entonces ella también fue víctima, usada para atraparme, y aún así, me dolía pensar que ella supo todo y me dejó hundirme solo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Los correos cesaron, las llamadas extrañas pararon, pero el daño ya estaba hecho. En mi cabeza, todo seguía grabando. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada intento de justificar lo que pasó. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi memoria. Empecé a pensar que quizá ni siquiera era importante quién grabó a quién. Que lo verdaderamente perturbador era haber descubierto de lo que somos capaces cuando creemos que nadie nos está mirando. Esa fue la peor parte. Porque entendí que no me filmaron para humillarme, sino para mostrarme mi verdadero rostro. Y una vez que lo ves, no puedes volver a olvidarlo. Esa noche volví a ver mi primera grabación, no la del escándalo, la mía, la que hice después, cuando intenté redimirme. Y algo me llamó la atención. Detrás de mí, en el reflejo de la ventana, se ve una luz roja, un punto diminuto, como si otra cámara me estuviera grabando desde afuera. Pausé el video. Acercar. Zoom. Sí, ahí estaba, parpadeando, grabando. Y fue ahí cuando entendí que la historia todavía no había terminado. Porque en este juego, nadie apaga realmente la cámara. Desde esa noche no volví a dormir igual. No importaba cuántas veces cerrara las cortinas o desconectara los cables, siempre sentía esa luz roja en algún rincón de la habitación. Ese pequeño destello que me recordaba que no hay manera de borrar lo que uno fue, ni de esconderse del reflejo de sus propias decisiones. Pasé días intentando convencerme de que era paranoia, pero la paranoia tiene lógica cuando la verdad te ha demostrado que todos estaban mirando. Lo que antes era culpa, ahora era una obsesión. Encontrar la cámara. Quería saber quién seguía grabando. Quería ver el rostro del que me había convertido en su historia. Una madrugada decidí revisar cada rincón del apartamento, quitar las tapas de los enchufes, abrir los marcos de los cuadros, revisar las lámparas. Nada. Pero en el techo, justo arriba del escritorio donde había grabado mi último video, encontré algo. Un pequeño agujero, casi invisible. Tomé una silla, me subí y metí los dedos. Había un cable. Lo jalé con fuerza. Al paintball caer, tiró parte del yeso y ahí estaba,
Una microcámara, enchufada, encendida, con un pequeño punto rojo intermitente. El corazón me latía tan fuerte que por un momento creí que esa cámara también lo estaba grabando. No lo pensé. La arranqué, la tiré al suelo y la pisé hasta que no quedó nada. Pero no sentí alivio. Sentí algo peor. Miedo a que hubiera más. Esa misma mañana recibí otro correo. Solo una palabra. Error. Sin explicación. Sin firma. Solo eso. Lo borré, pero no sirvió. Era tarde. Ya estaba marcado. Porque entendí que el juego no era sobre controlarme, sino sobre observarme. Sobre ver hasta dónde podía llegar un hombre que ya no tenía nada que perder. Y lo peor es que lo lograron. Porque empecé a grabarme yo mismo. No para confesar, no para protegerme, sino para tener una prueba de que existía. De que si algo me pasaba, al menos quedaría constancia de que fui real. Que no fui solo un personaje escrito por otros. Esa fue mi forma de resistir. Seguir grabando, incluso cuando ya nadie pedía que lo hiciera. Durante semanas hablé frente a la cámara cada noche. No para internet, no para la empresa, para mí. Hablaba del miedo, del arrepentimiento, de cómo es vivir sabiendo que tu peor versión está guardada en miles de discos duros. Hablaba del precio de la verdad. Y a veces, mientras hablaba, creía ver mi reflejo moverse distinto, como si el hombre del video no fuera yo. Como si hubiera quedado atrapado en esa grabación, condenado a repetir una y otra vez su confesión. Y tal vez así era. Tal vez parte de mí murió el día que la cámara no se apagó. Un mes después, un periodista me contactó. Decía tener información sobre el experimento. Así lo llamó. Me dijo que no era el único, que había otros. 8 personas en distintas empresas, todos grabados sin saberlo, todos con una historia parecida. Mentiras, culpa, exposición, todos parte de un mismo estudio sobre comportamiento humano y ética laboral. No lo creí al principio, pero me envió un enlace, una documental privado, sin créditos, con fragmentos de todos nosotros, rostros pixelados, voces distorsionadas. El título era una sola frase: La cámara nunca miente. Cuando terminé de verlo, no supe si llorar o reír. Todo tenía sentido. Clara, el director, el video, la filtración. Yo no era una víctima, era un ejemplo, un símbolo. Mi caída formaba parte de una narrativa sobre moral, un producto empaquetado para la industria del arrepentimiento. Ironías de la vida. Usaron mi confesión para enseñar, lo que significa decir la verdad. Pero a mí nadie me enseñó cómo vivir con ella. Intenté denunciar. Nadie respondió. El periodista desapareció. La web del documental fue eliminada días después. Pero ya no importaba. Porque entendí que aunque destruyera todas las copias, aunque rompiera cada cámara del mundo, el daño ya estaba hecho. Mi historia estaba allá afuera. Y lo peor, también dentro de mí. No podía apagarla. Una noche, sin pensarlo, encendí mi cámara una última vez. No para hablar, solo para mirar. Me observé en la pantalla durante minutos, sin decir palabra. Había algo distinto en mis ojos, algo que no vi en aquel primer video. No culpa, no miedo, solo cansancio. Como si al fin entendiera que hay verdades que no se confiesan, se cumplen. Me levanté, caminé hasta la ventana y apunté la cámara hacia afuera. Grabé la ciudad, las luces, la vida que seguía sin mí. Y antes de apagarla, dije una sola frase. Ya pueden borrar el archivo. No sé si alguien lo escuchó. No sé si alguien lo grabó. Pero a veces, cuando todo está en silencio, juro que vuelvo a ver esa luz roja parpadear en la oscuridad. Escribe fin si alguna vez sentiste que la verdad te dejó sin voz.